Vamos hoy a tener la clase 9 del curso. La clase anterior estuvimos trabajando sobre esta pregunta: ¿qué pasa en un continuo debido a la acción de un conjunto de fuerzas sobre este? Pensando en esa pregunta, consideramos un continuo arbitrario como el que ven en la figura. Lo ubicamos dentro de un sistema de referencia cartesiano. Ese continuo puede estar sometido a un conjunto arbitrario de fuerzas, como ilustra la figura. Dentro de ese continuo pensamos en un punto que denotamos como el punto P, y por ese punto consideramos que pasa una superficie de corte cualquiera, S estrella. Analizando lo que pasa sobre esa superficie que contiene a ese punto, llegamos a lo que conocemos como el principio de esfuerzos de Cauchy. De acuerdo con este principio, la acción de esas fuerzas sobre el continuo se transmite por todo el continuo, incluidos todos los puntos interiores, y da lugar, o esa transmisión de las fuerzas da lugar a un estado de esfuerzos en cada punto. Es decir, en cada punto hay un estado de esfuerzos que es el resultado de la acción de esas fuerzas sobre el continuo. Ahora, ese estado de esfuerzos dijimos que está definido por un conjunto infinito de vectores esfuerzo. Cada uno de esos vectores esfuerzo está asociado con una superficie que contiene al punto, en este caso al punto P. Ese vector de esfuerzo, o cada uno de esos vectores esfuerzo, los identificamos como T, y usamos el superíndice N para indicar que este vector de esfuerzo T que estoy señalando está asociado con una cierta dirección N. Ahora, cuidado con la interpretación de eso. No significa que el vector esfuerzo T esté en la dirección de N, no. Significa que el vector esfuerzo T está asociado con una superficie como la que ven acá, delta S estrella, que tiene un vector normal unitario N. Listo, pero T super N no significa que T esté en la dirección de N, significa que T está asociado con una superficie que tiene vector normal unitario N. Esto lo hicimos todo la clase anterior. Entonces, podemos decir que el principio de Cauchy asocia un vector de esfuerzo Tn con cada dirección n en el punto P. Como yo puedo imaginar un número infinito de direcciones a partir de un punto, entonces puedo considerar un número infinito de vectores esfuerzo. Por eso es que el estado de esfuerzos tiene un conjunto infinito de vectores esfuerzo. Todo esto nos lleva entonces a una pregunta que la clase anterior esbozamos, y es: ¿cómo representar matemáticamente el estado de esfuerzos en un punto de continuo? O sea, ¿cómo hacer para representar ese conjunto infinito de vectores esfuerzo en un punto de continuo, y cómo hacerlo de manera que podamos analizar el problema matemáticamente? Sobre esa pregunta vamos a trabajar hoy, y la búsqueda de una respuesta nos va a llevar a dos cosas. Nos va a llevar a algo que se conoce como relación de esfuerzos de Cauchy,
no confundamos relación de esfuerzos de Cauchy con el principio de esfuerzos, ¿cierto? Por principio de esfuerzos vamos a entender lo que acabo de mencionar y lo que discutimos en la clase anterior. Por relación de esfuerzos de Cauchy vamos a entender un conjunto de ecuaciones. La relación de esfuerzos de Cauchy va a ser un conjunto de fórmulas, a veces les dicen también así, fórmulas de esfuerzo de Cauchy, que nos va a permitir de alguna manera responder esta pregunta y que a su vez nos va a llevar a definir el tensor de esfuerzos. En esta clase entonces vamos a avanzar como en el desarrollo matemático de esta representación del estado de esfuerzos en un punto. Entonces, para eso vamos a considerar lo siguiente. Pensemos en un sistema de referencia cartesiano con los ejes identificados como x1, x2, x3. Vamos a considerar que el punto para el cual queremos representar el estado de esfuerzos está en el origen de ese sistema cartesiano, es decir, este va a ser nuestro punto P. Vamos a desarrollar una representación matemática del estado de esfuerzos en ese punto P. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar ese punto en el origen de un sistema de referencia cartesiano. Vamos ahora a imaginar una superficie, un elemento de superficie diferencial que sea normal al eje x1 de este sistema de referencia. Algo como lo siguiente. Esto es un elemento diferencial de área que es normal al eje x1 y esto podría llamarse ds1 entonces. Un elemento diferencial de área normal al eje x1 y asociado con un vector unitario normal a la superficie, es decir, un vector unitario que está en la misma dirección del eje x1. Voy a pintarlo acá aproximadamente. Este vector es unitario y es normal al eje x1. Vamos a identificarlo como E1 vector unitario. Por lo que hemos dicho, por el principio de esfuerzos de Cauchy, yo puedo asociar con esa superficie un cierto vector de esfuerzo. A ese vector de esfuerzo, bueno, lo voy a esbozar acá, y este vector de esfuerzo se llama T asociado con el vector unitario, en este caso E1. Repito, este es el vector de esfuerzo que hace parte del estado de esfuerzos en el punto P y que está asociado con la dirección E1, que es la dirección que coincide con la dirección x1 del sistema de referencia. Entonces, recuerden este vector, recuerden el significado de TE1. De la misma manera o análogamente yo puedo definir vectores TE2 y TE3 en las direcciones o actuando más bien o asociados con vectores unitarios en las direcciones 2 y 3, es decir, algo como lo siguiente. Consideremos ahora una superficie que sea normal al eje x2. Esta superficie tiene un vector unitario que está en la dirección del eje x2. Ese vector unitario vamos a llamarlo E2. Y asociado con ese vector también hay un vector de esfuerzo cuya dirección no necesariamente coincide con la dirección
E2 y que vamos a llamar T asociado con la dirección E2. Entonces, este es otro vector de esfuerzo que hace parte del estado de esfuerzos en el punto P. Y análogamente, vamos a considerar ahora un vector de esfuerzo asociado con la dirección E3. Esto sería, de nuevo tenemos el sistema de referencia, voy a considerar una superficie normal al eje X3, normal a esa superficie tengo un vector unitario que vamos a llamar E3 y asociado con ese vector tengo un vector de esfuerzo que se llamaría entonces TE3. Este vector, así como los dos anteriores, TE2 y TE3 y TE1, son parte del estado de esfuerzos en el punto P. Son tres de los infinitos vectores de esfuerzo que definen el estado de esfuerzos en el punto P. ¿Qué tienen de particular estos tres vectores que hemos ilustrado acá? Tienen de particular que están asociados con vectores unitarios que están en las direcciones del sistema de referencia. Este asociado con la dirección 3 y los dos anteriores asociados con las direcciones 2 y 1. Entonces, tenemos tres vectores que hacen parte del estado de esfuerzos en ese punto. Quiero que noten algo, y es que ustedes tal vez están más acostumbrados a llamar este conjunto de vectores E1, E2 y E3 que incluimos en las figuras anteriores como I, J y K. Perdón. Es decir, lo que ustedes conocen como base canónica. Esos tres vectores E1, E2 y E3 son equivalentes a IJK, a la base canónica. Son tres vectores unitarios y ortogonales entre sí y que en nuestro caso pues, coinciden con las direcciones del sistema de referencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a escribir por componentes cada uno de los tres vectores de esfuerzo que hemos seleccionado. Es decir, vamos a escribir las componentes de este primer vector de esfuerzo. Esto es de alguna manera definir una nomenclatura que vamos a seguir usando. Entonces, este vector tiene en la dirección E1 una componente que vamos a llamar la componente 1 de este vector, este E1, más la segunda componente de este vector, más la tercera componente de ese vector. Esta es la primera componente por I, más la segunda componente por J, más la tercera componente por K. Bueno, si estuviéramos usando IJK como base canónica. De la misma manera o análogamente yo puedo escribir las componentes del vector TE2 como la primera componente de este vector más la segunda componente más la tercera componente. Y el vector TE3 tendría componentes 1,
Estos son simplemente los 3 vectores que dibujamos en las figuras anteriores escritos por componentes. Muchas gracias, sí. Entonces estos son los 3 vectores que acabamos de escribir escritos por componentes. Noten, por favor, que estas componentes T1, E1, T2, E1, T3, E1 son escalares, ¿cierto? Son las componentes escalares de cada uno de esos 3 vectores. Esto que he escrito acá se puede escribir de forma compacta mediante el uso de una convención que se llama convención de suma, que se usa mucho en los libros de mecánica de medios continuos. Entonces, para ilustrar un poco eso, para que lo puedan leer en esos libros, esas 3 ecuaciones que acabo de escribir acá se reducen en convención de suma a decir que T E sub I es igual a T sub J E I por E sub J con I igual a 1, 2 o 3. Repito, estas 3 ecuaciones son equivalentes a esto que está escrito con convención de suma, que se usa mucho en mecánica de continuos. ¿Cómo se lee esto? O sea, si uno lo que tiene es esta ecuación, ¿cómo a partir de ella obtiene estas 3? Entonces, el hecho de que aquí tengamos I como 1 o 2 o 3 implica que voy a fijar el subíndice I, voy a dejarlo fijo. Entonces, hagamos primero eso. Voy a escribir T, E, y miren que aquí está el subíndice I, supongamos que voy a fijarlo en I igual a 2. Entonces voy a poner I igual a 2. Y donde esté I, siempre voy a poner I igual a 2. Ahora, ¿qué voy a hacer con J? Que J no está definido acá. Con J voy a poner todas las opciones posibles y voy a ir sumando los términos. ¿Cuántas opciones posibles tiene el subíndice J? Eso depende de la situación. En este caso, J puede tener 3 valores, ¿cierto? Si pudiera tener 10, entonces esta ecuación representaría la suma de 10 términos. Como J solamente puede tener 3 valores, entonces esta ecuación representa una suma donde van a aparecer todas las posibilidades con J, que en este caso son 3. Entonces voy a escribir T, términos de esta forma, quiero decir, con I fijo y cambiando J entre 1 y 3 y sumando los términos. Entonces T, como esto es I va a permanecer fijo, en este caso fijamos I en 2, y voy a poner J inicialmente con el primer valor que puede tener, que es 1. Entonces aquí va 1 y aquí también va 1. Más, por eso se llama convención de suma. Voy a escribir otra vez este mismo término, pero ahora con el valor de J que sigue, con el valor de J que es posible, que en este caso es 2. Entonces T, voy a dejar esta ahí fija en 2 y voy a escribir el siguiente valor de J posible, que es 2. 2. ¿He terminado? No, porque J tiene un valor posible adicional, que es 3, entonces debo incluir todos los valores posibles. Entonces T, E2 porque I está fijo, y aquí voy a poner J igual a 3, J igual a 3. Terminé, sí, porque J ya no puede tener más valores, ya no puedo escribir más términos de esta forma que sean diferentes a los que ya escribí.
Miren que esta expresión que acabo de expandir ahí es exactamente la segunda de estas ecuaciones. Entonces, de la misma manera, fijando i igual a 1, yo obtendría la primera de estas ecuaciones y fijando i igual a 3 obtendría la tercera. Es muy común en los libros de mecánica de continuos utilizar la convención de suma y escribir ecuaciones como esta que tenemos acá. Bueno, entonces eso fue como un paréntesis. Volvamos a lo que nos interesa. O sea, lo que nos interesa es conocer el estado de esfuerzos en el punto P. ¿Cómo así que conocer el estado de esfuerzos en el punto P? Nos interesa conocer el vector T en una dirección n o asociado con una dirección n cualquiera. Si nosotros conociéramos T en una dirección n cualquiera, entonces conoceríamos el estado de esfuerzos en el punto, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Vamos a partir del supuesto que conocemos los tres vectores anteriores, y eso nos da una buena noticia. Es decir, si se conocen T en las direcciones E1, E2 y E3, si yo conozco estos tres, entonces puedo conocer T en una dirección n cualquiera. Eso es una noticia muy importante, porque eso lo que quiere decir es que basta con conocer estos tres vectores de esfuerzo para que yo pueda deducir todos los infinitos vectores de esfuerzo que hacen parte del estado de esfuerzos en un punto. Tengan en cuenta que estos no son tres vectores de esfuerzo cualesquiera. Son vectores de esfuerzo que están asociados con el sistema de referencia, ¿cierto? Estos vectores E1, E2 y E3 conforman una base canónica, ¿cierto? Están en las direcciones 1, 2 y 3 del sistema de referencia. Pero la buena noticia, repito, es que si yo conozco estos tres vectores, puedo conocer el vector de esfuerzo en una dirección n cualquiera. Eso es un avance muy importante hacia la respuesta de la pregunta que nos interesa, o sea, hacia responder cómo representar el estado de esfuerzos en un punto. Ahora, la pregunta que me imagino se nos viene a todos a la cabeza en este momento es ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo, conociendo estos tres vectores, yo puedo deducir el vector de esfuerzo en una dirección n cualquiera? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a responder, repito, cómo conocer el vector de esfuerzo en una dirección cualquiera conociendo estos tres vectores. Para hacer eso vamos a tener que acudir a un principio general que ustedes conocen, que se basa en la segunda ley de Newton. Vamos a tener que plantear el balance de momentum lineal de la siguiente manera. Este es nuestro punto P, este es el punto P en el que quiero conocer el estado de esfuerzos, este es el sistema de referencia X1, X2, X3, para el cual conozco los vectores T1, T2 y T3, y junto al punto P lo que he definido es un tetraedro, esa figura que ven ahí, del continuo. Esto es un pequeño elemento de continuo
que tiene la forma de un tetraedro y cuyo vértice está en el punto P. ¿Cierto? Recuerden que el punto P es un punto de continuo, está dentro de un continuo. Bueno, dentro de todo ese continuo yo he seleccionado un pequeño elemento que tiene la forma del tetraedro que ustedes ven ahí. Para ese tetraedro vamos a plantear el balance de momentum lineal. El planteamiento del balance del momentum lineal para ese tetraedro nos va a permitir responder esta pregunta. ¿Listo? Eso da un mensaje importante y es que la respuesta a esta pregunta tiene una base física, o sea, una base física que está fundada en la segunda ley de Newton, que ustedes saben se cumple como un principio general, no se cumple para algunos continuos en particular, sino como un principio general. Entonces, primero vamos a reconocer bien la geometría de este tetraedro. O sea, vamos a decir que la base de ese tetraedro es el plano ABC. Esto es arbitrario, pero no afecta la generalidad de lo que vamos a hacer. Entonces, cuando yo me refiera a la base del tetraedro, voy a estar hablando del plano ABC. Las otras tres caras del tetraedro, o sea, APC, BPC y APB, las otras tres caras están sobre los planos coordenados. Listo, las otras tres caras están sobre los planos coordenados. La base, por el contrario, está en un plano cualquiera. Está en un plano cualquiera. Entonces, noten que el vector E1, este vector E1, es normal a la cara BPC de este tetraedro. El vector E2 es normal a la cara APC y el vector E3 es normal a la cara APB. Por el contrario, la base del tetraedro, la cara ABC, tiene un vector unitario normal cualquiera, ¿cierto? A ese vector lo voy a ubicar por acá y lo vamos a llamar simplemente N. Este es el vector unitario normal a la base del tetraedro. ¿En qué dirección está N? En cualquier dirección, ¿cierto? La condición es que sea normal a la base del tetraedro, sea como sea que la hayamos definido. Vamos a denotar las componentes de este vector como N1, N2 y N3 para usarlas más adelante. Ahora, vamos a suponer que el área de la superficie del plano ABC, de la base del tetraedro, es ds, es un elemento diferencial de área. El área de la base del tetraedro vamos a definirla como ds. Siendo así, las áreas de las otras caras del tetraedro son proyecciones de esta área. Miren que, por ejemplo, el área APC es la proyección del área ds sobre el plano x1, x3. El área de la cara BPC es la proyección de ds sobre el plano x2, x3. Entonces, aprovechando eso, bueno, eso en general nos permite decir que el área de las otras caras, que vamos a llamar ds1, voy a identificarlas acá, o sea, el área de esta superficie de atrás de BPC, vamos a llamarla ds1 porque tiene un vector normal que está en la dirección 1. El área de esta cara que se llama APC, vamos a llamarla ds2, y el área
de esta cara BPC se llama DS3 porque tiene un vector normal en la dirección 3. Entonces esas son las tres caras del tetraedro. Pero vamos a poner todas estas áreas DS1, DS2 y DS3 en función de DS, aprovechando lo que acabo de decir, aprovechando el hecho de que cada una de esas caras son proyecciones de DS sobre los planos coordenados. Entonces, como son proyecciones, sabemos que cualquiera de esas, DSI en general, es igual a DS proyectada sobre los planos. Esto se puede escribir en función de los vectores normales a cada cara correspondientemente, ¿cierto? Esto se traduce en que DS1 es N1 por DS. DS2 es N2 por DS y DS3 es N3 por DS. ¿Cierto? Esta es el área, estas tres, son entonces las áreas de las caras de ese tetraedro. Pues que con eso tenemos definida la geometría del elemento que queremos estudiar. Ese es el paso 1. Ahora, no pierdan, por favor, de vista las preguntas que tenemos en mente. La pregunta grande que tenemos en mente es cómo expresar el vector de esfuerzo asociado con una cara en cualquier dirección o con vector normal en cualquier dirección en función de estos tres. ¿Cierto? Eso para conocer el estado de esfuerzos en un punto. Eso es lo que queremos hacer. Les dije hace un momento que para hacer eso vamos a plantear el balance de momentum lineal de este elemento de continuo que hemos definido como un tetraedro. Eso es lo que tenemos en mente. Ahora, para plantear el balance de momentum lineal para ese tetraedro me hace falta, entre otras cosas, la geometría. Entonces lo que acabo de definir es simplemente la geometría de ese tetraedro. Volvamos entonces al asunto del balance de momentum lineal. ¿Qué es plantear el balance de momentum lineal? Plantear el balance de momentum lineal es escribir esta ecuación que conocemos. Es escribir, definamos el momentum lineal como lo hemos hecho antes, es decir, que dH dt es igual a ¿qué? dH dt es igual a la fuerza resultante. Eso es plantear el balance de momentum lineal. Voy a usar las convenciones que hemos definido en las clases anteriores. ¿Cómo? Gracias. La letra que usamos para momentum lineal fue P. H lo usamos para momentum angular, ¿cierto? Bueno, entonces, plantear el balance de momentum lineal, que vamos a denotar como P, es escribir de P de T igual a la fuerza resultante. O lo que es equivalente, es decir, que la derivada con respecto al tiempo y el momentum lineal sabemos que es el producto de la densidad por el volumen del elemento por la velocidad. Y esto igual a la fuerza resultante. Esto lo sabemos por el primer capítulo. Ahora, el reto es determinar cuánto es FR en general. Esta es nuestra pregunta. ¿Cuánto es la fuerza resultante que actúa sobre un elemento de continuo cualquiera, sobre este elemento de continuo que es el tetraedro? ¿Cuánto es la fuerza resultante? Para responder esa pregunta en general, vamos a hacer varias cosas. Primero,
Estas son ecuaciones vectoriales. Una forma conveniente de analizarlas es por direcciones o por componentes. Entonces vamos a hacer el análisis por componentes. Yo voy a hacerlo para una de las componentes, en particular en dirección 1, y les anticipo que a ustedes les va a quedar como tarea hacer el análisis para las otras dos componentes, en las direcciones 2 y 3. Entonces la tarea va a ser replicar o hacer un desarrollo análogo al que yo voy a hacer a continuación para una dirección en las otras dos direcciones. Entonces, consideremos que esa fuerza resultante que queremos hallar tiene componentes que vamos a llamar FR1, FR2 y FR3. Estas son las componentes de ese vector para que hagamos el análisis por componentes. ¿Cuánto es FR1? Voy a hacer el análisis en la dirección 1. Como lo que queremos es hacer un análisis en general, lo que podemos decir aquí en general es que la fuerza resultante es la suma de dos tipos de fuerzas. ¿Cuáles dos tipos de fuerzas? En general, hay fuerzas que son de cuerpo y fuerzas que son de superficie. Ahora, advierto, cuando uno está analizando un caso particular, pues uno obtendrá esas fuerzas resultantes con base en las particularidades del caso de estudio, ¿cierto? El caso de estudio y sus particularidades le permiten a uno definir incluso los valores numéricos de esas cantidades, de esas fuerzas, sean de cuerpo, sean de superficie. Nosotros lo que queremos hacer aquí es un desarrollo general. Entonces, como lo vamos a hacer en general, vamos a decir que en general la fuerza resultante es la suma de unas fuerzas de cuerpo y unas fuerzas de superficie. Vamos a denotar eso acá como fuerzas de cuerpo, pues la componente 1 de las fuerzas de cuerpo más la componente 1 de las fuerzas de superficie. Repito, esto entonces se refiere a fuerzas de cuerpo y esto se refiere a fuerzas de superficie. Ahora, ¿cómo cuantificamos las fuerzas de superficie? Las fuerzas de superficie las podemos cuantificar a partir de los esfuerzos. O sea, los esfuerzos nos van a dar las fuerzas de superficie. ¿Cuáles esfuerzos? Los esfuerzos que actúan sobre las 4 caras de ese tetraedro que estamos analizando. Los esfuerzos que actúan sobre esas caras van a dar cuenta de las fuerzas de superficie que actúan sobre ese tetraedro. Las fuerzas de cuerpo, ustedes saben que no actúan sobre elementos de superficie, entonces yo no puedo decir que las fuerzas de cuerpo actúan sobre esas caras. Las fuerzas de cuerpo actúan sobre elementos de volumen, en este caso actúan sobre todo el tetraedro. Entonces, para dar cuenta de las fuerzas de cuerpo, asumamos que todas las fuerzas de cuerpo que puedan actuar sobre ese elemento, por ejemplo el peso mismo del elemento, se puede escribir por unidad de masa como Fm con componentes que vamos a llamar Fm1, Fm2 y Fm3. Repito, vamos a escribir las fuerzas de cuerpo, sean las que sean, que actúan sobre ese elemento. Por ejemplo, el peso, casi siempre el peso interviene en los problemas que nosotros
resolvemos como ingenieros, sean cuales fueren esas fuerzas, están todas agregadas en esta fuerza por unidad de masa que he escrito aquí. O sea, las fuerzas de cuerpo las voy a escribir como fuerzas por unidad de masa, las voy a llamar F sub m con componentes Fm1, Fm2 y Fm3. En el tetraedro, esto voy a esbozarlo aquí, este es nuestro tetraedro más o menos, muy más o menos. Y esas fuerzas de cuerpo actúan por aquí, esto es un punto en el interior y por ahí puede estar, por ejemplo, el peso del elemento. A eso es a lo que estoy llamando Fm, fuerzas de cuerpo, fuerzas, bueno, escrita por unidad de masa. Y tengo las tres componentes porque es que en general la dirección 3 no tiene que coincidir con la vertical. O sea, el peso no necesariamente actúa en la dirección 3, el peso puede actuar en una dirección cualquiera, porque eso depende de cómo defina yo el sistema de referencia. Entonces, teniendo esto en mente, pensemos ahora en las fuerzas de superficie. ¿Qué representa lo siguiente? Les pregunto, ¿qué representa este producto? Voy a escribir Tn. ¿Quién es Tn según la nomenclatura? Bueno, T1n, según la nomenclatura que venimos usando, ¿qué es T1n? Esa es la componente en dirección 1 del vector que actúa sobre cuál cara del tetraedro, del vector que actúa sobre la cara ABC, sobre la base, porque esa es la cara que tiene vector normal n. Entonces ya sabemos quién es T1n. Si yo multiplico T1n por ds, ¿qué obtengo? ¿Qué estoy multiplicando acá? T1n es ¿qué propiedad física? Un esfuerzo. ¿Y ds qué es? Es un área. Entonces, ¿qué debe haber acá? Una fuerza. Por eso es que los esfuerzos que actúan sobre las caras de ese elemento nos van a dar cuenta de las fuerzas de superficie. Pero para poder escribir las fuerzas de superficie yo tengo que multiplicar cada uno de los esfuerzos o de las componentes del vector esfuerzo por el área correspondiente. Entonces, lo que vamos a hacer para dar cuenta de las fuerzas de superficie va a ser sumar términos que tienen esta forma. Vamos a sumar términos en los que hay esfuerzo y área y eso tiene unidades de fuerza, ¿cierto? ¿Qué representa, devolviéndome aquí un poco, qué representa este producto? Supongan que yo multiplico una de estas componentes, Fm1, por la densidad y por el volumen. ¿Qué representa este producto? Esto es fuerza por unidad de masa, ¿cierto? Esto es fuerza por unidad de masa. ¿Y qué es densidad por volumen? Masa. O sea que ese producto va a tener unidades de fuerza. Esta es una fuerza, en este caso, de cuerpo. Entonces, en mi balance de momentum lineal, en donde yo tengo que tener en cuenta todas las fuerzas de superficie que actúan sobre el elemento y todas las fuerzas de cuerpo que actúan sobre el elemento, lo que vamos a hacer va a ser sumar términos de esta forma, que dan cuenta de las fuerzas de cuerpo, con términos de esta forma que dan cuenta de las fuerzas de superficie.
Vamos a escribir entonces la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese elemento en dirección 1, ¿cierto? Voy a considerar solamente las componentes en dirección 1, ustedes lo van a hacer en dirección 2 y 3. Comencemos sumando primero las fuerzas de superficie. Eso lo podemos hacer recorriendo el tetraedro cara por cara. Entonces, ¿cuál es la fuerza de superficie que actúa sobre la base del tetraedro en dirección 1? ¿Cuál es la fuerza de superficie que actúa sobre la base del tetraedro en dirección 1? Tengo que considerar entonces la componente del esfuerzo que actúa sobre la base del tetraedro, que está en dirección 1, que ¿cómo se llama? T1N. Esta es la componente de esfuerzo que actúa sobre la base del tetraedro y en dirección 1, porque esa es la dirección en la que voy a hacer el análisis. Y la debo multiplicar por el área correspondiente que hemos llamado ds. Listo, esta es la fuerza de superficie actuando sobre la cara del tetraedro en dirección 1. Por como he hecho el dibujo, o sea, aquí tengo que tener cuidado con los signos, o sea, por cómo está. O sea, puedo asumir simplemente que esa componente es positiva, ¿cierto? Podría ser en cualquier dirección, ¿cierto? Por cómo están dibujadas las otras caras, puedo asumir simplemente que las componentes actúan en la dirección negativa de la dirección 1, pero eso solamente cambiaría un signo que puede estar interno en cada una de las componentes. Entonces, no afecta la generalidad de la solución que queremos encontrar. Pensemos ahora en la cara BPC, o sea, en la cara que tiene área DS1. ¿Cuál es el esfuerzo que actúa sobre la cara DS1? Es el esfuerzo T vector con vector normal unitario asociado E1. Listo, pero de ese vector voy a tomar solamente la componente en dirección 1. Tal vez esto se aclare un poco mejor si introduzco aquí algo. Permítanme hacer lo siguiente. Miren, estamos considerando el tetraedro. Sobre la base del tetraedro hay un vector de esfuerzo que se llama Tn, ¿cierto? Sobre esta cara, que es la cara APC, hay un vector de esfuerzo que ¿cómo se llama? ¿T qué? E2, exacto. Sobre la cara BPC hay un vector de esfuerzo que se llama ¿cómo? TE1, y sobre la cara BPA hay un vector de esfuerzo que se llama TE3. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de esos vectores de esfuerzo por el área correspondiente para dar cuenta de las fuerzas de superficie. Ahora, aquí yo dibujé los vectores, pero estamos considerando solamente la componente en dirección 1, por eso aquí solamente puse la componente en dirección 1, ¿cierto? Entonces, mirando esta figura, ¿cuál es el término que sigue? Consideremos el vector que actúa en la cara DS1. Entonces, la componente 1 de este vector sería T1 del vector asociado con el vector unitario E1 y multiplicado por el área de la cara, que es DS1, pero ya sabemos que DS1 es N1
ds. Y por como está la ilustración, podemos simplemente asumir que esa fuerza actúa en la dirección negativa del eje x1. Consideremos ahora la componente de este vector TE2, sería entonces la componente en dirección 1 del vector T asociado con el vector unitario E2 multiplicado por el área de la cara APC, que es ds2, y ya sabemos que ds2 es n2 ds, y también está actuando en la dirección negativa. Y en la otra cara tendríamos T1 E3 por el área de la cara 3, que es N3 ds. Esta suma nos da cuenta entonces de las fuerzas de superficie actuando sobre el tetraedro en dirección 1, ¿cierto? La componente 1 de esas fuerzas. Esta es la suma completa de las fuerzas que actúan sobre el tetraedro. No, ¿qué nos falta? Las fuerzas de cuerpo. ¿Cuál es en general la componente en dirección 1 de las fuerzas de cuerpo? Pues dijimos que Fm1 es la componente 1 de esa fuerza y debemos multiplicarlo por el volumen o por la masa, que la vamos a escribir como ρ por el volumen del tetraedro. Y voy a escribir el volumen del tetraedro como 1/3 de H por ds. Aquí me faltó el signo. Esto es, repito, la componente 1 de la fuerza de cuerpo, la densidad, y esto que tengo acá es el volumen. El volumen escrito en función de la base del tetraedro y H lo introduje acá y es simplemente la altura del tetraedro. O sea, H es la altura del tetraedro medida desde la base ABC hasta P, que es el vértice. ¿Cierto? El volumen de ese tetraedro es 1/3 del área de la base por la altura. Según el balance de momentum lineal, esta suma de fuerzas es igual a ¿qué? Es igual a la tasa de cambio con respecto al tiempo del momentum lineal, y el momentum lineal es ρ por el volumen, que voy a escribirlo de la misma manera, 1/3 de H ds, por la componente en dirección 1 de la velocidad, es decir, llamémosla V1. Aquí estoy simplemente considerando que la velocidad tiene estas tres componentes. Miren, esta ecuación que he escrito acá, es exactamente esta misma, pero expandiendo la fuerza resultante. O sea, lo que tenemos en el lado izquierdo es la fuerza resultante y lo que tenemos en el lado derecho es la tasa de cambio temporal del momentum lineal. Esta ecuación que tengo aquí encerrada en rojo es exactamente esta misma ecuación, expandiendo, repito, la fuerza resultante y pues escribiendo la componente 1 de la tasa de cambio del momentum lineal con la componente 1 de la velocidad, y el volumen, bueno, lo he escrito en función de la altura del tetraedro. Pero hay un detalle muy importante acá que no hemos mencionado todavía, y es que estos vectores T1, E1, pues TE1, TE2 y TE3
nosotros consideramos que hacen parte del estado de esfuerzos en el punto ¿qué? En el punto P. Esos tres vectores son parte del estado de esfuerzos en el punto P. Pero yo estoy haciendo el análisis sobre el tetraedro y yo estoy diciendo, por ejemplo, que la fuerza de superficie sobre la base del tetraedro, sobre ABC, es el producto de la componente en dirección 1 de este vector Tn por el área. Cuando yo hago eso, lo que estoy considerando es que este vector Tn es un vector promedio sobre toda esa área. Repito, como yo estoy asumiendo que la fuerza de superficie que actúa sobre la base del tetraedro es el producto de este vector por el área, entonces implícitamente estoy asumiendo que este vector es un valor promedio sobre el área. ¿Cierto? Cada uno de los vectores de esfuerzo que ven en la figura los estamos interpretando acá como valores de esfuerzo promedio sobre cada una de esas áreas. Como son valores promedio sobre cada una de esas áreas, por eso yo puedo decir que la fuerza de superficie correspondiente es el producto de ese valor promedio de esfuerzo por el área. Pero los vectores TE1, TE2 y TE3 que hacen parte del estado de esfuerzos en el punto P no son valores promedios, son vectores que hacen parte del estado de esfuerzos. Entonces no son exactamente los mismos vectores. Entonces, para representar el hecho de que estos vectores que ven en la figura son valores promedios sobre cada una de esas áreas, vamos a agregarles un asterisco por acá. O sea, este asterisco lo que significa es que este vector no es exactamente el vector en el estado de esfuerzos en el punto P, sino que es un valor promedio del esfuerzo sobre el área APC. Eso significa ese asterisco. Y lo mismo voy a hacer con los demás vectores. De la misma manera, las componentes de esos vectores que he indicado acá tienen el sentido de valores promedio, entonces voy a agregar aquí también los correspondientes asteriscos. Incluso la velocidad de la que estamos hablando es de la velocidad, digamos, promedio de todo el elemento. Voy a llamar esta expresión, voy a llamarla doble asterisco. Esta expresión me voy a referir a ella más adelante y la voy a denotar así. Entonces, esa expresión se puede simplificar. Simplifiquemos esa expresión. ¿Cómo la podemos simplificar? Bueno, lo primero que se ve es que podemos dividir todos los términos por ds, ¿cierto? Ese es el primer paso de la simplificación, dividir por ds. Hagámoslo aquí mentalmente. Ya dividimos todo por ds, está en todos los términos. Y después de dividir por ds vamos a tomar un límite. Pero esto no es un capricho, o sea, no vamos a tomar un límite como una forma de simplificar, sino que recordando que lo que nos interesa es analizar el estado de esfuerzos en un punto,
Entonces el límite lo que va a hacer es llevarnos al punto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el volumen de ese tetraedro tiende a cero, matemáticamente hablando, o lo que es equivalente, h tiende a cero, que h es la altura del tetraedro? ¿Qué pasa si ese tetraedro se encoge sin que P deje de estar en el tetraedro? ¿Qué pasa si ese tetraedro se encoge hasta el punto que el volumen tiende a cero? En el límite, ese tetraedro, ¿a dónde tiende? Al punto de continuo. O sea, en el límite, ese tetraedro tiende al punto P. O sea que en el límite, ¿a qué tiende, por ejemplo, una de estas componentes que hemos denotado como estrella? En el límite, esta componente que tiene una estrella porque representa un valor promedio sobre un área, ¿a qué tiende? Tiende al valor T1, pero ya en el punto P. O sea, lo que pasa en el límite es que desaparecen estas estrellas. ¿Por qué desaparecen estas estrellas? Porque cuando estoy considerando el tetraedro completo, esos esfuerzos tienen el sentido de valores promedio sobre un área y por eso tienen estrellas. En cambio, cuando tomo el límite, me voy hacia el punto P y en el punto P ya los esfuerzos no tienen el sentido de valores promedio sobre un área, sino que son el vector de esfuerzo en el punto de continuo. Por eso en el límite desaparece esa estrella, porque desaparece lo que ella significa, ¿cierto? Porque dejan de ser valores promedio. Voy a ponerles aquí esta tarea. Por escrito. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo que estoy diciendo? ¿Por qué cuando tomamos el límite, cuando el volumen tiende a cero, cuando la altura del tetraedro tiende a cero, pasa que los esfuerzos que habíamos llamado estrella dejan de tener esa estrella? ¿Por qué pasa eso? Respóndanlo por escrito, por favor. Respóndanlo por escrito, que eso, como hemos dicho, representa un esfuerzo adicional que es muy importante hacer. Me preguntan, por supuesto, si tienen alguna dificultad. Ahora, aquí hay otro detalle, que es el siguiente. Yo he dicho aquí que estos límites tienden a cero y es importante aquí hacer una aclaración. En mecánica de continuos tiene sentido un volumen cero. ¿Cuánto material hay en un volumen nulo? No hay material, entonces eso, digamos, nos sacaría del contexto de la mecánica de continuos. Entonces, hay que interpretar con cuidado estos límites que tienden a cero. La verdad es que esto es, digamos, una forma de representar lo que queremos matemáticamente, ¿cierto? Matemáticamente podemos representar lo que estamos diciendo como unos límites cuando el volumen tiende a cero. Pero nosotros sabemos por el concepto de continuo que nunca vamos a tener volúmenes infinitamente pequeños, que como mínimo vamos a considerar un volumen en el cual hay una cantidad de material que nos permite mantenernos dentro de la suposición de continuidad, ¿cierto? Entonces, matemáticamente hemos hecho el límite cuando eso tiende a cero, pero físicamente sabemos que hay una interpretación de eso que es importante recordar.
Volvamos entonces a la expresión y hagamos lo que dice acá, o sea, simplifiquemos dividiendo por S y tomemos después los límites. ¿Qué nos va a dar eso? Simplificamos dividiendo por ds y hacemos el límite cuando ese volumen tiende a 0 o cuando H tiende a 0. Este término no desaparece, pues desaparece la estrella, pero queda T1n, ¿cierto? De este término desaparece la estrella, pero el término se mantiene, este también queda. Igualmente este término desaparece. En el límite, como h tiende a 0, este término va a desaparecer, y en el límite, como h tiende a 0, este término de la derecha también va a desaparecer. ¿Está claro? Entonces, haciendo eso, esta expresión queda, vamos a escribirla, como T1n, desapareció la estrella que teníamos acá, por las razones que estábamos discutiendo, ds, menos T1E1 por N1 menos T1E2 por N2 menos T1 la que, perdón. Ah, claro, muchas gracias. Esto lo cancelamos, dividimos por esto. Menos T1 E3 por N3, todo eso igual a 0. Es decir, esto es IE, que significa, es decir, T1 N es igual a T1 E1 N1 más T1 E2 N2 más T1 E3 N3. Analicemos esta expresión. Me la voy a llevar para allí. Les pregunto, esta expresión a la que hemos llegado después de plantear el balance de momentum lineal para el tetraedro, simplificarlo e irnos al límite para llegar al punto de continuo, responde la pregunta que tenemos en mente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que queríamos? Recuerden esta pregunta que está esbozada acá. Queríamos saber esto, ¿cómo? Es decir, ¿cómo, conociendo estos tres vectores, puedo conocer el vector de esfuerzo asociado con una dirección n cualquiera? ¿Cómo, repito, conociendo estos tres vectores, yo puedo conocer el vector de esfuerzo asociado con una dirección n cualquiera? Esta expresión a la que hemos llegado responde en parte esa pregunta o no. Sí la responde. ¿Qué tenemos a la izquierda? Tenemos la componente en dirección 1 del vector esfuerzo asociado con una dirección n cualquiera, ¿cierto? Es decir, esta es una de las componentes del vector que queríamos conocer. Y eso lo tenemos en función de ¿qué? Lo tenemos en función de los tres, o sea, las componentes de los tres vectores que conocemos, de los tres vectores esfuerzo. Y además de las componentes N1, N2 y N3 del vector
que define la dirección en la cual quiero conocer el esfuerzo. O sea, por definición, N1, N2 y N3 son conocidos, ¿cierto? Porque N1 y N2 y N3 simplemente indican la dirección, pues indican cuál es el vector unitario al que le quiero asociar un vector de esfuerzo. Entonces N1, N2 y N3 son conocidos por definición, porque esa es la dirección en la que quiero conocer el vector esfuerzo. Y estos otros tres son conocidos porque partimos de conocer esos tres vectores. Haciendo este análisis en las otras dos direcciones, es decir, planteando el balance de momentum lineal para ese mismo tetraedro, pero para las componentes 2 y 3, que es tarea, ¿cierto? Tarea hacerlo, ustedes van a encontrar expresiones para las otras dos componentes del vector que queremos conocer, es decir, van a encontrar que T2, la componente 2 de ese vector es T2 E1 N1 más T2 E2 N2 más T2 E3 N3, y haciendo el análisis en dirección 3 van a encontrar que la tercera componente es T3 E1 N1 más T3 E2 N2 más T3 E3 N3. Estas tres ecuaciones deducidas a partir del balance de momentum lineal que hemos planteado se conocen como las relaciones, bueno, como la relación de esfuerzos de Cauchy. Estas tres fórmulas son entonces la relación de esfuerzos de Cauchy. Esa relación nos permite responder la pregunta que teníamos en mente. Noten la importancia de esto. Habíamos llegado a un problema en la clase anterior. El problema era que el estado de esfuerzos en un punto estaba definido por un conjunto infinito de vectores esfuerzo. Y nosotros necesitamos a veces dar cuenta matemáticamente de ese conjunto infinito de esfuerzos. Entonces necesitamos una forma eficiente de evaluar ese estado de esfuerzos matemáticamente. A lo que hemos llegado en esta clase es a saber que conociendo tres vectores de esfuerzo de ese estado de esfuerzo, podemos conocer el vector de esfuerzo en cualquier otra dirección. O sea, basta con conocer tres vectores de esfuerzo, que no son tres vectores de esfuerzo cualquiera, no, son tres vectores de esfuerzo que están asociados con las tres direcciones de un sistema de referencia cartesiano, ¿cierto? Conociendo esos tres vectores de esfuerzo, yo puedo conocer el vector de esfuerzo en cualquier otra dirección. Piensen en las implicaciones de eso, o sea, piensen, por ejemplo, que quisiéramos evaluar experimentalmente el estado de esfuerzos en un punto de continuo. O sea, piensen que tuviéramos que diseñar un experimento de medición para conocer el estado de esfuerzos en un punto de continuo. Sabiendo esto, uno podría pensar en diseñar un experimento en el que le permita medir o cuantificar de alguna manera el vector de esfuerzo estos tres vectores de esfuerzo asociados con esas tres direcciones.
o sea, TE1, TE2 y TE3. Si yo logro cuantificar esos tres vectores esfuerzo de alguna manera, entonces con la relación de Cauchy yo ya puedo deducir el esfuerzo en cualquier otra dirección. Es decir, basta medir o cuantificar esos tres vectores para tener información acerca de todo el estado de esfuerzos. Eso es una implicación muy importante para nosotros como ingenieros. Eso nos da la posibilidad de abarcar ese conjunto infinito de vectores esfuerzo con una representación, digamos, compacta. Estas son tres ecuaciones bastante simples que nos permiten representar matemáticamente todo el estado de esfuerzos en un punto. Tareas, entonces. Las que están, el porqué que les dejé allá atrás, o sea, por qué desaparece esta tarea, ¿cierto? De la página 22. Segunda tarea, o sea, 1, ver página 22. 2, deducir toda, podemos poner, deducir la relación de Cauchy, ¿cierto? Lo hicimos en una dirección, ustedes lo hacen en las otras dos y con eso deducen la relación de Cauchy. 3. Pensar. ¿Qué pasa si el tetraedro está en equilibrio? O sea, ¿qué pasa si el tetraedro está en equilibrio? ¿Qué significa que el tetraedro esté en equilibrio? A ver, esta pregunta tiene que ver con la validez de lo que acabamos de deducir. O sea, ¿cuándo es válida la relación de Cauchy? ¿Ustedes qué intuyen? ¿La relación de Cauchy es válida solamente para sólidos o solamente para fluidos o será válida en general? ¿Qué intuyen? Es válida en general. En ninguna parte de la deducción pusimos la condición que fuera un fluido o un sólido, no es necesaria. ¿Partimos de qué? Partimos de la segunda ley de Newton, y la segunda ley de Newton es un principio general. La ecuación que escribimos para el balance de momentum lineal no es una ecuación constitutiva. O sea, no es una ecuación que sea válida solamente para algunos continuos. Es una ecuación que es válida en general. Entonces, como la deducción se basa en eso y no pusimos condiciones adicionales, eso nos permite decir que la relación de Cauchy se aplica como un principio general también, o se aplica más bien en general para cualquier continuo. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, nosotros hicimos la deducción suponiendo que el continuo estaba en equilibrio. Yo en alguna parte dije que tenía que estar en equilibrio. Yo escribí el balance de momentum lineal de forma general, es decir, admitiendo que ese continuo esté incluso en movimiento. O sea, eso puede ser un continuo fluido que está fluyendo. Yo no puse la condición de que estuviera en equilibrio y así llegamos a la relación de Cauchy. La tarea que les estoy poniendo acá es pensar qué pasa si está en equilibrio. O sea, ¿será que la relación de Cauchy solamente es válida o deja de ser válida si el tetraedro está en equilibrio? ¿Qué intuyen? Intuimos que no. Pues intuimos que no pierde validez, es decir, intuimos que la relación de Cauchy sigue siendo válida, pero yo quiero que ustedes en la deducción encuentren qué cambiaría en la deducción
¿Qué cambia en la deducción si está en equilibrio? Les voy a dejar aquí la pregunta, o sea, ¿qué cambia en la deducción de la relación de esfuerzos de Cauchy si el tetraedro está en equilibrio? ¿Qué significa que el tetraedro esté en equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas actuando sobre el tetraedro es igual a ¿cuánto? Bueno, entonces, ¿qué pasa en la deducción si el tetraedro está en equilibrio? Esto que hemos hecho hoy lo pueden estudiar más y se los recomiendo bastante en el libro de Mays y Mays del 99 que ustedes tienen en la biblioteca en la sección 3.3. Pueden consultar esto que hemos estudiado hoy en ese libro, yo les mando las notas también. Muchas gracias.